todos, nuevamente estamos en el canal charlando con Naturemos, lo que va a ser nuestro tercer encuentro. Y hoy estamos en Vitoria en la consulta de Juanjo Hernández. El señor Hernández, si te parece, nos tuteamos. Tú, por favor. Te llamaré entonces Juanjo, vale. Amigo. Bueno, pues Juanjo es diplomado en tratamientos de electromedicina y en regeneración celular, máster en psicología, experto en el sistema Bach por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en osteopatía y suplementación celular. Juanjo viene desarrollando su profesión aquí en Vitoria desde hace ya 21 años. Correcto. O sea que ya es un periodo muy extenso y le hace ser merecedor de esa amplia y dilatada experiencia con los pacientes y en el tratamiento de los diferentes procesos y patologías que él ve habitualmente. Bien, vamos a hacer una introducción breve para centrar el tema en la primera parte. Vamos a hablar de lo que es el aparato locomotor y las patologías osteoarticulares. ¿Qué es el aparato locomotor? Se le conoce también como el sistema musculoesquelético y ello viene derivado de la compleja red de tejidos que sustentan nuestro cuerpo, ¿no? Y que nos permiten pues, movernos y hacer una vida cotidiana, estar de pies, andar, correr, etcétera, ¿no? El aparato locomotor, a su vez, está compuesto del sistema osteoarticular, que son pues, los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Y el sistema muscular, obviamente, que son los músculos y los tendones. Vamos a comentar con Juanjo los diferentes procedimientos que él pauta, que se pautan o que pautas actualmente para tratar de mejorar esa salud articular que suele ser un problema importante en muchas de las personas y más en edades avanzadas, pero también ya cada vez en edades más tempranas, sí, ¿no? Sí. Pues gente que hace deporte, que fuerza igual en exceso sus articulaciones y al final está generando un proceso o una patología. Bien, en ese sentido, si te parece, te voy a plantear la primera pregunta, que van a ser dos preguntas en una. Y esa primera parte sería, ¿cómo percibes tú, como profesional, esta situación en tu consulta? Es decir, cuando a ti te llega un paciente y te viene con un proceso osteoarticular, ¿qué es lo que realmente, cómo planteas? Lo primero que estoy notando de manera ostensible es un crecimiento de este tipo de enfermedades, incluso en gente joven, básicamente por dos circunstancias, ¿no? La primera es por una incorrecta nutrición, ¿vale? Porque la gente come mal, tiene poco tiempo o dice que tiene poco tiempo y ese tiempo prefiere dedicarlo a otra cosa que no a la nutrición, que es fundamental. Por otro lado, lo que veo desde mi punto de vista es que la suplementación es la gran desconocida. Entonces, si juntamos los dos factores, al final aparecen las patologías osteoarticulares y las deficiencias de los nutrientes básicos para que se regenere. ¿Asocias entonces una relación directa, puede ser, de esa falta de suplementación, bien a través de la nutrición o bien a través de los nutracéuticos, que es un poco el objeto de la entrevista, y la patología en sí? Sí, porque cada célula es como un bebé. Si la alimentación de una célula que forma hueso es incorrecta porque no tiene calcio, por poner un ejemplo, pues se va a dar una osteoporosis. Así que es fundamental, es básico. ¿Identificas pues una tendencia creciente en este tipo de afecciones? Es decir, ¿ves cada vez más estos problemas en tus pacientes? Sí, como anécdota comentarte que hace 2 semanas estuve con una paciente con 28 años con artrosis en las manos. Joder. Además es una persona que no trabaja físicamente de manera fuerte, ¿no? Sino que es administrativa, por lo cual no es que esté cargando pesos ni tirando con las manos de cargas muy pesadas, ¿no? ¿Y ahí has visto tú esa relación directa de esas carencias nutricionales
Sí. Y la artrosis, Sí, porque con 28 años es joven, ¿no? Es una persona muy joven. Pero siempre se hace una entrevista para ver los factores y ahí se vio claramente que había un déficit muy importante a nivel nutricional. Bueno, Juanjo, vamos con la segunda pregunta. Sí. 1 de cada 10 adultos con más de 35 años tiene síntomas de desgaste y de daño articular, como tú bien decías en el ejemplo de esta paciente tan joven, ¿no? Sí. Que tiene una artrosis, ya es una enfermedad degenerativa. Siendo más frecuente, pues normalmente pues en las rodillas, la cadera, la espalda, las manos, como este caso, ¿no? Las causas pueden estar relacionadas con el estilo de vida personal o con la propia genética y la predisposición que tiene cada persona, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos, principalmente, ¿por dónde empiezas a hacer tu diagnóstico de valoración del daño que pueda tener el paciente? Yo cuento siempre, en principio, si existe, con el diagnóstico del especialista. Cuando a mí me llega una paciente y me dice que le duele la columna vertebral, y siempre le pregunto si me puede aportar una resonancia magnética o una prueba clínica para ir con absoluta certeza al tratamiento de esta paciente, ¿no? Y es la forma, creo que, más adecuada. En ocasiones esto no hay, porque hay una saturación del sistema sanitario o porque no ha dado tiempo a que se haga ese diagnóstico y la persona tiene mucho dolor y entonces se hace una serie de preguntas, un test, para valorar de qué tipo de enfermedad se puede tratar, ¿no? Pero no obstante, recalco que es muy importante eso. Si yo tengo una prueba, una resonancia magnética, una imagen, desde luego va a ser de gran ayuda. Y en el caso de que no te traiga esa valoración ya de su especialista, ¿la mandas a hacer tú o le recomiendas tú al paciente que para hacer un diagnóstico más acertado y por tanto luego un tratamiento? Sí, porque se puede hacer un test de movilidad articular, se puede palpar y ver cómo está la articulación, pero obviamente cuando se habla de daños estructurales internos, yo siempre considero que es imprescindible que se solicite una prueba radiológica cuando se trata de este tipo de lesiones. Cuando es una distensión muscular, una contractura, es distinto, ¿no? Pero hay enfermedades tan serias como lo que hablábamos, como una hernia de disco que produce muchísimo dolor por pinzamiento neurológico y hay que saber ahí cómo entrar al problema. Ya. ¿Y la predisposición genética del paciente a las patologías? Es fundamental. Vemos muchos casos en los que padre o madre ya tiene una artritis, una artrosis, y obviamente esto no ayuda, ¿no? Es una predisposición biológica, pero la epigenética, o sea, todo lo que está alrededor del paciente, tanto la alimentación como el estrés, su peso, edad, son factores que se pueden modificar y entre ellos la nutrición es clave, ¿vale? Se considera que la epigenética, todos esos factores externos, tienen un peso de un 80%, según todos los estudios clínicos más recientes. O sea que tú ahí juegas también con la dieta. Por supuesto. Obviamente del paciente, ¿no? Le modificas, le orientas para que haga una determinada alimentación o se suplemente de una determinada manera ante las carencias que puede tener. Sí, porque sobre todo en la gente joven hay un abuso de los azúcares refinados que produce una desmineralización del sistema musculoesquelético. Y además factores como, por ejemplo, la ausencia casi total de alimentos como el pescado azul, que es un factor fundamental en la inflamación. Por los omega 3. Correcto. Juanjo, ¿cuáles son las dolencias más recurrentes que tú estás viendo aquí en la consulta? Vale, aparte de las contracturas, que muchas veces tienen que ver no por sobrecarga, sino por el estrés que vive el paciente en su día a día, pues luego tenemos tendinopatías. Y me llama especialmente la atención todo lo que son las condropatías, las afecciones del cartílago. Estas para mí son fundamentales porque la fase inicial de una artrosis inicialmente es una artritis. Es la pérdida progresiva del líquido sinovial que no lubrica correctamente el cartílago. Ese cartílago deja de ser funcional, se deshidrata y al final pierde esa función de amortiguación de los huesos, lo que produce la artrosis. Una vez diagnosticas la situación concreta que tiene tu paciente, ¿qué tratamiento sueles pautar? Es que va totalmente en factor, o sea, la personalización del protocolo en patología osteoarticular es fundamental, porque no es lo mismo que una persona tenga un problema en la rodilla
con 80 kilos de peso que esté en 60 kilos de peso. Así que factores como la obesidad, la nutrición, la actividad, no es lo mismo, como hablábamos de esta chica que se dedica a la administración y que mayormente está haciendo un trabajo informático, a una persona que está cargando pesas todo el día. Así que todos esos factores van a ser totalmente personalizados y valorados a la hora de aplicar un tratamiento personalizado. Por tanto, no son tratamientos estandarizados, que tú tengas ya protocolizados, sino que va a depender de las características, de los hábitos, en definitiva, lo que comentabas tú también antes, ¿no?, de la genética del paciente. El protocolo... Perdona, te he Sí, no, que al hilo eso, que no es algo estandarizado que tú digas, oye, viene con una condropatía, venga, pues pim, pam, pum, sino que tú analizas y estudias a cada paciente, ¿no? Sí, porque el protocolo es cierto que te ayuda inicialmente para saber cómo abordar el problema, ¿no? Pero luego, a medida que tienes la entrevista con un paciente y él te va explicando cómo es su vida y tú observas cuál es su anatomía, y le haces un poquito entrar en cuál es su trabajo, entonces a partir de ahí es donde ese protocolo se rompe, es donde entra la personalización para que cada uno tenga aquello que desde mi punto de vista debe de tener. Las patologías articulares más habituales coinciden en una misma condición, ¿no?, en el desgaste del cartílago articular. Se suele decir que la capacidad del cartílago es baja o incluso prácticamente nula porque no está irrigado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a día de hoy existen tratamientos muy avanzados en los que se utilizan células madre para la regeneración del cartílago, pero son muy costosas y todavía están en una fase, yo diría, no de investigación, porque ya se ha investigado y se tiene que seguir investigando mucho, pero sí en el inicio. Entonces, lo que sabemos es que, aunque el cartílago no está irrigado, es avascular, no se nutre a través de la sangre, muchos estudios clínicos demuestran que a nivel subcondral, entre el hueso y el cartílago, sí hay una serie de una absorción de nutrientes, como por ejemplo el sulfato de glucosamina, que lo que hace es hidratar correctamente el cartílago, mantenerlo resbaladizo, o sea, hace esa función de hidratación del cartílago y de lubricación de la articulación, ¿no? O el sulfato de condroitina, que es una molécula que es la encargada de alimentar al condrocito. Esta célula es específica en la formación del cartílago. Va a mantener por lo menos la estructura y va a estimular la síntesis del cartílago para que este cartílago no se siga degenerando. Aparte del ácido hialurónico, el colágeno tipo 2, son nutrientes que se están necesarios para esa regeneración. Sí, son fundamentales. Hablabas de los condroprotectores, ¿no?, de la glucosamina, de la condroitina, del colágeno y demás. ¿Qué tipo de nutracéuticos utilizas tú para que en esos tratamientos que tú pones en los pacientes, con los que te dan más fiabilidad, con los que usas más habitualmente y obtienes unos resultados? Como sabía que me suponía que en la entrevista me lo ibas a preguntar, he hecho unas anotaciones para explicarte cuáles en concreto utilizo, por si puede ser de ayuda, ¿vale? Superjoint Flexide, porque precisamente por su contenido de sulfato de glucosamina, condroitina y otros elementos fundamentales para la formación del tejido, ¿vale?, o la reparación del tejido. También utilizo el Ultra Power MSM Complex porque el azufre es necesario para la formación del cartílago. En concreto, he apuntado aquí para comentároslo porque mucha gente me lo pregunta, que los dos aminoácidos más esenciales son la metionina y la cisteína, porque ambos son requeridos para la síntesis del cartílago. Son fundamentales, de verdad. Sin el azufre orgánico esto no se podría dar. Y en muchas ocasiones se ha pautado el sulfato de glucosamina sin un aporte correcto de este mineral, ¿vale? Aparte, por ejemplo, Indosin. El Indosin, pues porque es un producto natural que nos ayuda mucho en los factores de inflamación del tejido. El dolor, ¿no? Exacto. Porque cuando el tejido se inflama produce dolor y durante el proceso de regeneración celular es importante calmar esos procesos dolorosos para hacer más llevadera la terapia al paciente.
etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo utilizas más específicamente como un antiinflamatorio, como un analgésico, ¿no? Sí, por dos motivos. El primero es porque el paciente necesita calmar ese dolor, que es muy molesto, porque no nos olvidemos de que hay dos tipos de estrés, el estrés psicológico y el estrés físico, que es el que produce el dolor. Entonces el Indocin en este caso lo que va a producirnos va a ser un coayudante, mientras que tratamos de estimular o regenerar un tejido dañado, en ese proceso previo, pues que sea más agradable para el paciente, más llevadero. Aunque no busque en sí la curación, sí que nos va a ayudar un montón a que mientras que se produce, la calidad de vida del paciente sea mejor. Ya. Estos tratamientos son a medio y a largo plazo. Claro, el paciente pues ya viene con sus molestias, viene con sus dolores y quiere una solución inmediata y rápida. El paciente ya viene predispuesto a que tiene que hacer un tratamiento y que los resultados van a requerir de un periodo de tiempo preciso. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría, a mí me acuerdo cuando estudiaba electromedicina que nos decía uno de nuestros profesores, les llamamos pacientes porque tienen mucha paciencia y porque tienen que tener mucha paciencia, ¿vale? Entonces cuando llega un impaciente, no un paciente, lo que hay que es tener mucho cuidado explicando lo que es un proceso regenerativo, porque lo que vamos a hacer es, no vamos a buscar ir a por el síntoma, sino lo que vamos a hacer es buscar aquello que está produciendo el síntoma. Eso va a llevar más tiempo, pero el grado de satisfacción va a ser mucho más alto. Se vas a la causa. Exacto. Que ha provocado todo ese proceso y a subsanarla, y eso requiere tiempo, evidentemente. Sí, y además yo les pauto un tiempo aproximado en el que van a poder empezar a notar una clara mejoría, y aunque sea un 10% al mes, el paciente sabe que en 10 meses está solucionado, porque hay patologías en las que vienen en la desesperación de que quizás la persona con la que ha estado no le ha dado una solución o le ha dicho que no la tiene. Entonces, si esta persona, que además viene recomendada, tiene la esperanza de recuperarse de esa lesión o de esa dolencia, por supuesto que va a apostar y va a esperar, porque además se le comenta que es fundamental. Es que es triste, y eso tú lo sabes porque te lo dicen tus pacientes, ¿no? Que muchas veces el propio especialista le dice al paciente, oiga, mire usted, tiene que aprender a convivir con esto, con el dolor, que cada cierto tiempo va a tener una crisis, etcétera, etcétera. Pero claro, eso, lo que tú dices, ¿no? A un paciente eso no le soluciona el problema. No, porque la perspectiva de ese médico, de ese especialista, es la que tiene desde su experiencia clínica. Y puede ser así en muchos casos. Yo trato de descartar todas las posibilidades hasta no estar en la absoluta certeza de que no se puede resolver ese caso, porque el estado natural en el cuerpo es la salud, no la enfermedad. Entonces, mi prisma es tratar de recuperar ese estado que es el que se debe de dar en un paciente, y cuando éste ha perdido el camino, pues tratar de recuperarlo. Entonces hay que explicar muy bien cómo se va a hacer la terapia, por qué, y ese razonamiento las personas hoy en día están muy educadas o informadas, a veces mal informadas, pero en muchas ocasiones te sorprende ver que ya vienen con las cosas bastante claras sobre lo que tú le estás contando, ¿no? Ahora entiendo lo del máster en psicología, ¿no? Tienes que hacer una labor también psicológica importante, ¿no? Obviamente, si tú estás en una situación de estrés máximo, tu cuerpo no va a funcionar igual que si estás en un trabajo, por ponerte un ejemplo, en el que es algo que te gusta y que vas a gusto en el día a día, ¿vale? Bueno, pues si te parece, damos por concluida esta primera parte que hemos dedicado, yo creo que con acierto, a lo que es las patologías osteoarticulares. Y ahora me gustaría seguir en la entrevista con otras enfermedades que tú también ves aquí habitualmente en tu consulta, y sobre todo un poco desde el punto de vista de la marca de Naturemos, que tú conoces y utilizas varios de los productos. Me gustaría que compartieras abiertamente y con toda la sinceridad que sé que te caracteriza, la percepción que tú tienes de la marca y el tiempo que la llevas, bueno, que la conoces y que la llevas utilizando.
entendida como concepto de garantía de calidad, de efectividad y sobre todo de seguridad, es decir, que son productos que el paciente los toma y no le produce un daño mayor como puedan ser pues, con los medicamentos al uso, ¿no? Entonces, desde ese prisma, explícame un poco o infórmame de tu experiencia. La primera vez que vino un visitador de vuestro laboratorio a la consulta, me llamó poderosamente la atención, entre toda la variedad de productos que había, que cuando yo, porque sinceramente la primera de ellos soy un poco, no sé cómo explicártelo, pero ¿Escéptico? No ¿Podría ser la palabra? No escéptico, pero sí que es cierto que hay productos muy buenos en todos los laboratorios y otros no tan buenos. Para, digamos, quitar la paja, yo cuando viene un comercial o un técnico de laboratorio, siempre le pregunto cuáles son, para él, de todo su catálogo, los productos estrella. Y me llamó poderosamente la atención, como te decía antes, que recalcaba mucho la utilización de Naturmos, ¿vale? Entonces, ahí yo soy un poco selectivo y con franqueza le dije lo que digo siempre. Vas a aconsejarme 3 productos de este laboratorio de los que tanto me hablas tú, y voy a probar 3 productos. Si no funciona, no volveré a tener relación comercial contigo. Entonces, la sorpresa fue que realmente funcionaban muy bien. Cuando tú me pediste hacer la entrevista, para mí fue un placer, porque tú sabes que yo soy muy claro. Para bien o para bien. Vamos a decirlo así. Sí, lo tengo claro. Lo sé. Entonces, sí que he visto que hay una intencionalidad por parte del laboratorio de que sus productos sean de calidad. Porque en el tiempo que yo estimo que un nutriente tiene que hacer efecto, lo hace. Si yo veo que en otros productos no es así, sale de mi catálogo de preferencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí sí es una buena referencia por los resultados que he obtenido en mis experiencias aquí en la consulta. Entonces, eso que comentábamos de lo que es la calidad del producto, de sus principios activos, de la formulación como tal, y luego la efectividad en el resultado, estás de acuerdo en ello, ¿no? Que es... Sí, es fundamental, porque además, no solamente por la calidad de cada sustancia, cada elemento que tiene la formulación, sino que cómo están balanceados, ¿vale? No es lo mismo mandar un calcio que ya incluye la vitamina D3 y el magnesio, por ejemplo. Entonces, para mí, es ese balance y la calidad nutricional que tiene el producto. ¿Podemos decir entonces, Juanjo, que Naturemos es tu marca de referencia o una de tus marcas de referencia? Es una de mis marcas de referencia. Yo trabajo con muchos laboratorios, pero tú sabes, por la experiencia de mis pedidos, que incido bastante en este laboratorio, ¿vale? Siempre busco lo mejor de cada laboratorio y a veces me vuelvo loco trabajando con 10, 12, 15 laboratorios, pero una de las guindas del pastel es esta marca, sinceramente. ¿Desde hace cuánto tiempo vienes utilizando los productos de Naturemos? Desde hace más de 15 años. Ya es tiempo, ¿eh? Sí, porque además he visto mejora en las formulaciones de forma progresiva, como creo que debe de ser, porque todo lo que tiene que ver con nutrición celular es de esta forma. Somos conscientes de que utilizas en tus terapias los productos de Naturemos. ¿Nos podrías dar una breve pincelada general de esos productos y para qué procesos los sueles utilizar? Sí, por ejemplo, el Organic Garnocidum, que es que, por si acaso también he anotado otros productos aparte de patologías osteoarticulares, por la falta de oxigenación en determinados tejidos, ¿vale? Tanto en deportistas como cuando hay una necrosis, es tejido muerto, pero vamos a tratar de oxigenar el resto de las células para que estas estén lo mejor posibles. También el Megavascusan en patología. Eso lo utilizas bastante. Sí, porque lo que estamos haciendo es, aparte de una limpieza arterial y venosa, estamos aportando un complejo vitamínico y mineral de amplio espectro. Entonces esto, en enfermedades en las que hay aterosclerosis, en deportistas, porque es muy importante, fuerzan mucho el organismo y necesitan de este aporte. Y luego en las personas que no va fino su sistema cardiovascular, es fundamental. Por ejemplo, el Vascusan Advance para el retorno venoso.
La vitamina D3, estoy impresionado con el refuerzo en el sistema inmunológico, cosa que me parece fundamental hoy en día, aparte de todo la absorción del metabolismo del calcio. La melatonina como antioxidante y a nivel mitocondrial, porque hay muchos trastornos, aparte del sueño, de esa función de energía que cada vez vemos que la gente va careciendo de ello, cada vez está más cansada, ¿no? Luego, por ejemplo, la vitamina B125, esta es una de mis favoritas porque estamos observando, ya sabes que para mí la psicología es fundamental en un paciente, como hemos hablado antes, pero es que no solamente es un regulador del sistema nervioso central, sino que es un reparador del sistema nervioso central, por lo cual en muchos casos, incluso en patologías osteoarticulares, es fundamental la utilización de las vitaminas del grupo B. Aparte, tenemos el alfa-lip booster para incrementar los niveles de testosterona, y aquí pues hablamos de impulso sexual, fuerza en el deporte y otros campos, ¿no?, que se pueden ampliar. Y la vitamina C, pues que esta es infinita. Antioxidante, precursora de la formación del colágeno, regenerador del colágeno, antiviral, su largo etcétera. Quiero hacerte una puntualización. Sí. Se te ha olvidado un producto que utilizas mucho. ¿Cuál? El Wildean. Ah. Has hablado de la melatonina Sí. y el Wildean tú lo utilizas bastante, ¿no? ¿En qué casos lo sueles utilizar? Cuando hay un agotamiento de las glándulas suprarrenales, que en muchas ocasiones se debe al estrés, el estrés debido a la enfermedad, al trabajo, a la calidad de vida, a lo que sea, o a la falta de nutrientes, cuando tengo claro que ya la persona está bien suplementada, esto puede ser de gran ayuda. El Wildean lo que va a hacer es optimizar el funcionamiento de las suprarrenales, y entonces la persona va a disponer de una energía que estaba perdiendo. Al hilo de la pregunta anterior, ¿qué resultados obtienes como profesional y cuál es la sensación y el grado de satisfacción que tú ves en tus pacientes, que obtienes de tus pacientes en los tratamientos? La valoración que te doy sobre la pregunta que me haces tiene más que ver no con los resultados que yo puedo ver, sino con los resultados en la solicitud de citas o lista de espera, que se está ampliando a más de 3 meses a día de hoy, ¿vale? Si los productos no son eficaces, si tus terapias no son eficaces, la gente nunca te va a recomendar. Tienes que tener resultados, sí o sí, si no estás abocado al fracaso. Me alegra saber que utilizas mucho los productos de Naturemos, de la marca nuestra, ¿no? Lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo, porque para nosotros, tú como profesional, eres un valor, ¿no?, para la marca. Gracias. Esto también a nosotros nos ayuda a decir, vamos por la buena senda, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien y esto, pues para nosotros es un reconocimiento. Todo esto está basado, como hemos dicho anteriormente, en calidad, producto natural, en efectividad y sobre todo en seguridad en el paciente y en los buenos resultados que se obtienen, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, y tiene que ver con la anterior pregunta, ¿no? Si fallas, un producto te decepciona, no vas a ningún sitio con él y terminas descatalogándolo de tus pedidos. Entonces, para mí sí que es de verdad una de las marcas de referencia. Creo que con el tiempo se irá viendo que así es. Bueno, pues esto ya se acaba, Juanjo. Simplemente decirte que muchas gracias por haber dejado de tu tiempo y dedicárnoslo a nosotros con el poco tiempo que cuentas, y sobre todo, pues eso, animarte a seguir adelante con tus éxitos y en la parte que nos corresponde, pues que sigas utilizando nuestros productos, que para nosotros es una satisfacción, faltaría más, y hasta la próxima. Lo mismo. Venga, ha sido un placer.